El sábado se cumplieron 35 años de la operación del Frontón. Si algo yo agradezco a esta iniciativa de crear la red de veteranos es conocer a tantos héroes navales en vida que nos pueden contar esas ricas historias que muchos no sabemos. En esa época tenía 15 años, ya tenía clarísimo que iba a entrar a la Marina, pero sucedían estos eventos como pan de cada día. Todos los días veíamos muertos, policías, militares, marinos, y era nuestro día a día porque era la lucha constante. En el penal del Frontón sucedió este motín en paralelo con otros dos penales más en Lima, lo que demuestra que había una extraordinaria coordinación, y el comandante de la Jara fue uno de los protagonistas en esta incursión del Frontón, que ahora lo tenemos aquí. Le agradecemos mucho su presencia aquí, comandante de la Jara. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Primero, agradecerles la oportunidad que me están dando para poder comentarles aquello que ocurrió hace ya 35 años. Lo de héroe me parece que me queda grande. Lo acepto si entendemos que como heroicidad hacer lo que a un hombre de armas le corresponde hacer cuando la patria lo demanda, ¿no? Si es así, bueno, sí lo acepto. No muchos lo harían, pero, evidentemente. Ahora, señor, le quería preguntar, y de hecho empezamos tarde y ahora les explico un poco a los que nos siguen, porque nos quedamos pegados a la historia del comandante de la Jara, que le dijimos, por favor, aguante un ratito para que nos cuente ya en vivo, porque en realidad es apasionante la historia. Pero yéndonos un poquito hacia atrás, o sea, ya no el hecho en sí. ¿Cómo llega usted, porque usted era infante de marina, era el segundo comandante de un batallón, y cómo llega a aparecer en una isla a kilómetros de su base original? O sea, ¿cómo se produce esto? O sea, el día anterior, vayamos un día antes de esta incursión. Era efectivamente segundo comandante de un batallón y estábamos en operativo. Cuando se dan estos hechos, nosotros estábamos haciendo un operativo en Piedras Gordas, muy cerca a la base. Cuando se sucede esto de los motines en los penales y la toma de rehenes en los penales, ordenan replegarse, suspender el operativo y replegarse a la base. Efectivamente, procedemos a levantar el vivac, dirigirnos a la base. El comandante Fernando Nieto, yo era su segundo, él va primero y me dice, Quique, prepara, y comienza a levantar todo, que nos vamos a regresar. Y él se adelanta y va a la base porque lo estaban llamando. Yo llego a la base con con parte del personal, más o menos porque ya la primera parte había salido, aproximadamente a las 6 de la tarde del día 18. Y cuando llego me doy con la sorpresa de que ya la mitad de mi batallón se había embarcado hacia la base naval, se habían ido hacia la base naval a la espera de órdenes para ver si intervenían o no en el frontón. Acuérdense de que en ese momento, el día 18, quien está a cargo de las operaciones era la Fuerza de Operaciones Especiales. Y en caso se requiriese el apoyo de la infantería, pues tenían que estar las unidades ya listas para participar. Cuando llego a la base me encuentro con el comandante Juan Carlos Vegallona y le digo, comandante, necesito tengo que estar con mi batallón, soy su segundo comandante. No, me dice, ya han ido ya unos oficiales, no es necesario que vayas. Bueno, le dije, disculpe comandante, pero tengo que estar donde está mi gente. Eso es lo que toca y lo que corresponde. Juan C. era un super líder y él me entendía perfectamente lo que quería decir. Tan es así de que él, siendo un capitán de navío antiguo, pues igual era el primero en estar al frente de las tropas y el primero en asumir los riesgos. Él era así y yo sabía que él no me iba a negar el que yo vaya. Y así se da porque, bueno, me dice, ya, embárcate y anda. ¿Okay? Y efectivamente no me fui. Digamos, el día 18, ya en la madrugada del día 19, estando en la base naval, nos embarcamos en un Zapato, creo que era en esa época. Habré llegado, yo calculo, a la isla a eso de entre 4 y 5 de la mañana, más o menos. Los que estaban encargados de develar el motín, la Guardia Republicana, y en apoyo a ellos iban los FOES y detrás los infantes. O sea, en realidad ellos eran los encargados, pero ¿y qué pasó con ellos? Bueno, que había una gradualidad. Hay también que ubicarnos en el momento, ¿no? A veces la gente desconoce o se olvida. Había un apremio de parte del gobierno por solucionar el tema de los motines en los penales. Y el motivo principal era de que en esos momentos se estaba desarrollando la Internacional Socialista. Entonces había una cantidad de funcionarios extranjeros impresionante y Alan García estaba desesperado porque esto le estaba aguando la fiesta. Entonces había una presión muy grande del gobierno por develar cuanto antes estos amotinamientos. Esa es una primera foto que hay que tener presente. El Ejecutivo, el gobierno, entonces dispone y dice que el ejército se encargue del Lurigancho, la Marina del Frontón y la Fuerza Aérea, el penal de mujeres de Chorrillos. Muy bien,
porque en los tres simultáneamente se habían levantado los subversivos, los terroristas. Muy bien. En la Marina, en el plan que se hace, hay una gradualidad. Y se dice, bueno, pues muy bien, primero que los encargados de la seguridad intenten desanimar a esta gente y que depongan esta actitud violenta. Y no lo logran. Cuando ellos no lo logran, se centra en la segunda fase. En la segunda fase preveía la participación de la Fuerza de Operaciones Especiales, pero ellos operan en grupos pequeños. O sea, la idea o la misión de ellos era abrir los boquetes en las zonas determinadas que facilitasen el acceso de la Guardia Republicana. Ellos hacen los intentos. Todo esto, desde el inicio, pues se hace bajo fuego enemigo. Otra de las cosas que no se sabe es que esta gente tenía armas largas, tenían 3 fusiles que les habían sustraído a los republicanos que secuestran. Eran 3 fusiles G3, fusiles de guerra, ¿no? Calibre 7.62. De hecho, a mí me hieren con uno de esos. Tenían revólveres, tenían quesos rusos, que son las granadas que ellos hacen. Bueno, tenían todo un apertrechamiento, para poder resistir 30 días sin ningún problema. Tenían un quirófano totalmente operativo, con medicinas, con anestesia, con suturas, con vendas, etc. Y alimentos tenían para soportar 30 días, que era el plan que ellos tenían. ¿No? Bien, en esos 30 días obligar al gobierno a negociar y a ceder a las reivindicaciones que ellos pedían. Muy bien, cuando los FOES hacen el trabajo que tienen que hacer, los republicanos no entran, no querían entrar, no tenían creo yo, ni la preparación ni el equipamiento para hacerlo. Es ahí cuando entonces se dispone, en tercera instancia, que entre la infantería de marina. Esa más o menos ha sido la secuencia de los hechos, ¿no? hasta el inicio de la participación de los infantes. Ya como un poco del entorno que se movía en ese momento, al penal de Frontón, el control de ingreso era malísimo. O sea, es decir, toda la línea había sido amenazada o coactada o comprada, toda la línea que verificaba los ingresos y salidas de las visitas, y ahí se producían muchos cambios. O sea, simplemente los que entraban no eran los mismos los que salían, y a veces los cursos se movían ahí, los entrenamientos, sí. Todos los atentados se planeaban ahí, y eso creo que usted, que mejor que yo, que estuve. No, es que lo que dices es absolutamente cierto. Uno de los conceptos básicos en las operaciones militares es el tema de la inteligencia, conocer al enemigo, conocer su dispositivo. En esta operación, uno entró ciego, no había inteligencia. Y yo me acuerdo, te estoy hablando de más o menos ya el día 19 a las 8 de la mañana aproximadamente, no hora antes, quizás a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana yo me acerco donde el oficial, yo era capitán de corbeta, era un teniente de la Guardia Republicana, y le digo, por favor, ¿tienes algún plano? Muéstrame los planos del pabellón azul para ver por dónde es mejor ingresar. Planos, me dice, no hay nada. ¿No tienes un gráfico, algo del diseño más o menos del interior del edificio? No, señor, no tengo. Bueno, cuéntame entonces, o cada uno de tu personal me cuente cómo es la distribución interna, y acá haremos un gráfico, un diagrama. No, señor, no. ¿Pero cómo que no? Es que no entramos. A ver, le dije un momentito, explícame. Ustedes están a cargo de la seguridad de este penal. ¿Cuál es el control que ejercen sobre los presos? Parte numérico, me dijo el señor. Nosotros los contamos. Hay una formación a las 8 de la mañana, ellos salen, forman, y si deben haber 325, nosotros contamos desde acá 325, listo. ¿Y adentro cómo es? No sé, no entramos hace meses. O sea, ¿ustedes no saben cómo está distribuido? No sabemos. Entrar a ciegas es casi suicida, porque no saben lo que se va a encontrar ahí. Claro. Lo que sucede, vamos a ver, y también es cierto, ¿no? Hay que reconocer que la mayoría de nosotros somos generales después de la guerra, ¿no? Pero otra vez, ubiquémonos en el día, ese 19 de junio, ¿no? Del año 86, donde hay una presión enorme por develar los motines en los penales, ¿ok? Había que hacerlo, ya se habían hecho, ya había venido la comisión de paz, ya habían venido fiscales, jueces a hablar, a tratar de convencer, lo único que se recibían eran insultos y balazos. En algún momento había que entrar. Éramos conscientes de que estábamos entrando a ciegas, pero bueno, es que entre lo que uno planea y lo que uno ejecuta, casi siempre eso no va a coincidir, porque hay un montón de variables, ¿no? En el momento que hay que ejecutar las operaciones. Y acá lo peor de todo era que no habíamos podido obtener inteligencia, pero eso nunca es excusa para dejar de hacer lo que uno tiene que hacer. ¿Entramos en muy malas condiciones? Sí. ¿Sin inteligencia? Sí, pues no había.
no había forma y no había información del dispositivo interior. Sabíamos que tenían 3 fusiles, que eran los que se habían obtenido de los republicanos secuestrados. Lo de los quesos rusos, los explosivos caseros que tenían, nos hemos enterado después, y nos hemos enterado con la vida de nuestro personal, que ha sido víctima de todos estos implementos que ellos tenían. Éramos conscientes de que estábamos entrando en una posición con cero inteligencia, pero había que hacerlo, no había más opción, había que hacerlo. Y bueno, se decidió entrar. A eso aproximadamente de las 8 de la mañana, el oficial que estaba a cargo nos llama por radio, estábamos todos enlazados. Digamos, yo estaba en una zona, un compañero mío, Carlos Trevejo, estaba por la otra, y el oficial a cargo nos dice: ¿qué hacemos? Ahí me siguen diciendo que está pasando mucho tiempo y el penal no se toma nuevamente y se normaliza la situación. ¿Qué hacemos? Bueno, en honor a la verdad, yo siempre lo cuento, ¿no? Porque es realmente lo que sentía. Yo en ese momento lo que tenía ganas de decirle a mi jefe era, ¿sabe qué? Levantemos todo y vayámonos y que se mueran de inanición acá, no sé, pero no tenía ganas de entrar. Pero eso lo pensé, pero evidentemente tenía a mi lado a mi personal, y un poco hice la pregunta esa, ¿no? Bueno, que todos los hombres de armas nos hacemos en algún momento, ¿no? Bueno, llegó la hora de pagar la factura, ¿no? Bueno, pues te entrenaste tantos años, bueno, pues llegó el momento de hacer efectivo ese cheque. Entonces había que hacer lo que se tenía que hacer y para lo cual nos entrenaron. Entonces lo que le contesté a mi jefe fue: bueno, hay que entrar. Si la situación está estancada, hay que precipitarla, hacer que se precipite. Vamos a asaltar. Carlos Trevejo, que estaba en el otro lado de la línea, dijo: yo pienso igual, vamos. Y nuestro jefe nos dijo: bueno, avancen. Y iniciamos el ingreso por ambas zonas. Yo quisiera hacer un paréntesis de acá, porque también creo que es importante el descontrol que había, porque no había ningún tipo de control, solamente unos números de gente que debería estar en la isla. A la hora que se entró, se llegaron a encontrar, por ejemplo, toallas sanitarias en un penal de varones, prendas íntimas de mujeres. Cuando preguntábamos, o después se preguntó a la republicana cómo era posible esto, y ellos decían: señor, acá se cuenta cantidad de personas. Y si quienes están ingresan 10 mujeres, no revisamos. Estamos prohibidos y amenazados si es que hacemos algún tipo de registro. O sea, ¿ustedes no sabían qué metían la gente? ¿O a quiénes metían? No. El colmo ha sido que nosotros hemos encontrado obras de teatro donde se escenificaban los atentados que ellos ejecutaban. Los militares tenemos, cuando uno hace una operación militar, tiene lo que se llama su orden de operaciones. Ese es el documento que en el ambiente naval, en infantería, en la aviación naval, es como se ejecutan las operaciones. Hay un documento que se llama orden de operaciones y es un formato que tiene una serie de detalles donde se especifican las operaciones a realizar. Estos terroristas, ¿cuál era el equivalente a su orden de operaciones? Obras de teatro. ¿Y cómo ensayaban? Escenificándolas. Hemos encontrado nosotros en el frontón el guión de la obra que ellos escenificaron del atentado al almirante Ponce Canessa, que en paz descanse. Wow, qué fuerte. Ese atentado estaba escenificado, lo practicaban ahí. Quiere decir que ellos lo practicaban en el frontón. O sea, diseñaban el libreto, lo practicaban, organizaban la célula de aniquilamiento, salía de la isla, ejecutaba la operación, regresaba a la isla. Nunca lo iban a capturar, a esa célula. Jamás. Entonces, claro, salían una semana y regresaban la semana siguiente, y, ahí, como sin nada. Perfecto. Yo estoy acá encerrado, yo no he sido. ¿Por qué Sendero nunca le perdona a la Marina? Y por eso, a los pocos meses, atentan contra el almirante Caferata. O sea, digamos, claro, en el frontón se descabezó al Estado Mayor de Sendero. Ahí se encontraba, en el frontón. Y eso, los subversivos, los terroristas nunca le perdonaron a la Marina. Digamos que esa es la primera victoria significativa que tuvimos nosotros en esa guerra. O sea, pero sin duda, con un alto costo para nosotros, por supuesto. Se hizo lo que se tenía que hacer. Bueno, disparé la primera granada y no le hizo nada a la puerta. Todas las puertas las tenían blindadas.